Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Bienvenidos a un episodio más de Fertilidad sin censura de Advanced Fertility Center. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro director médico y biólogo de la reproducción, el maestro Dr. Eduardo Espadas. Muchas gracias por venir, doctor. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. El día de hoy queremos que nos platique este tema recurrente de las y los pacientes que están viviendo un proceso de infertilidad. Es ¿cuándo es el momento adecuado para asistir a una consulta de infertilidad? Muy bien, el ser humano en general es poco fértil. Entonces, cuando una pareja inicia a tener actividad sexual, más o menos la probabilidad de embarazo por mes es entre un 10 y un 20% de probabilidades de embarazarse. Entonces, no hay que desesperarse si en el primer mes, segundo mes, tercer mes no se logra el embarazo. Una pareja sana, una pareja fértil puede tardar incluso a veces hasta un año en embarazarse. El 80% de las parejas sin ningún problema se van a embarazar en el lapso de un año y el siguiente se va a embarazar en el transcurso del año siguiente, y solo un pequeño porcentaje de esas parejas van a tener problemas realmente para conseguir el objetivo, que es el embarazo. Entonces, lo que se recomienda actualmente es que una pareja, cuando tiene un año de estar buscando el embarazo sin conseguirlo, teniendo actividad uterina, actividad sexual regular, por ejemplo, 2 o 3 veces por semana, y no logra el embarazo, entonces cuando deben de acudir al especialista. No deben de retrasar esta revisión, porque si realmente hay un problema y dejan pasar el tiempo, puede llegar un momento en que sea muy difícil revertir el problema que está causando la esterilidad. Hay excepciones a esta regla, por ejemplo, en mujeres que son mayores de 35 años, en que el hombre es de 50 años o mayor, que tiene alguna enfermedad ya conocida, esa pareja, por ejemplo, que alguno de ellos sea diabético, hipertenso, que hayan tenido cirugías pélvicas previas o que realmente deseen el embarazo lo más pronto posible y no lo han logrado, bueno, deben de acudir antes a esta revisión. En un lapso de máximo de 6 meses de no conseguir el embarazo, bueno, pues deben de acudir a consulta. Entonces diríamos que dependiendo de la pareja, de la edad, de la historia, podría ir entre los 6 meses y los 2 años el momento de buscar esta consulta. Exacto, y al final de cuentas, aunque sea una pareja joven, una mujer de 30 años, no sé, la pareja de 35, 40, aparentemente sanos, si llevan 6, 7 meses de intentando el embarazo y no lo logran, bueno, pues es un motivo de que también acudan a consulta. No es necesario que esperen un año, pero lo recomendable sería eso. Excelente. Claro, porque también hay tratamientos que van de lo más básico, ¿no? Que es solamente una orientación de cómo tener las relaciones o cómo buscar el momento, hasta cosas mucho más complejas, ¿no? Así es. Una de las preguntas que me hacen también frecuentemente las parejas es si, por ejemplo, en este momento no desean el embarazo. Se casaron, apenas están comenzando su actividad sexual, utilizan protección. Es que yo quiero saber si soy fértil. ¿Es conveniente hacer ese estudio de infertilidad? Yo les diría que no. Que primero intenten embarazarse, que tengan su actividad sexual regular, y si no logran el embarazo, entonces que busquen ayuda con un especialista. Otra de las situaciones que presentan algunas parejas es decir, bueno, es que yo estoy intentando embarazarme y estoy intentando tener actividad sexual en el día justo de la ovulación. En el día 14 me dijeron, en el día 15 o en el día 16. Bueno, para comenzar, el coito programado, que así se llama, funciona en parejas donde la mujer tiene un ciclo menstrual muy regular. Por ejemplo, si reglan cada 28 días, bueno, pues su ovulación sí probablemente cae en el día 14. Si reglan cada 30 días, su ovulación va a caer en el día 16. Y si reglan cada 35, pues más o menos en el día 21 del ciclo va a ser ese momento de ovulación. No es que todas van a ovular en el día 14, eso es variable. Pero si es una mujer que tiene ciclos que varían, por ejemplo, entre 28 y 35 días,
Bueno, lo que se hace es sacar un promedio de esos 3 meses y calcular más o menos el día de la ovulación. Pero yo lo que les recomiendo es que es más fácil que se embaracen teniendo actividad sexual cada tercero o cuarto día que si le están buscando la fecha ovulatoria, porque hay que recordar que el óvulo solamente vive aproximadamente 24 horas. En cambio, los espermatozoides pueden vivir hasta 72 horas dentro del útero y a veces un poco más. Entonces, si se tiene actividad sexual regular, siempre va a haber espermatozoides disponibles para el óvulo si la pareja es sana. Entonces, esa es su mayor probabilidad de embarazo. Si aún así no lo logran, pues bueno, es el momento de acudir con nosotros. Ok, muy bien. Ahora un poco comentando lo que nos acaba de mencionar, doctor, de que hay mujeres que pueden llegar a tener ciclos que van de los 28 a los 35 días. ¿Aquí ya se consideraría que la mujer es irregular? ¿Se consideraría que va a ser más complejo embarazarse para ella? No precisamente. Esos ciclos se considera la mujer regular en ese aspecto porque su menstruación, aunque es variable entre el 28 y 35 días, entre 25 y 35 días, que es lo normal, sigue presentando menstruaciones regulares. Una mujer que presenta ese tipo de menstruaciones, sobre todo si además presenta un poco de molestias al menstruar, dolor que puede ser variable dependiendo de la persona, sabemos que en el 90% de los casos o más del 90% están ovulando normalmente. El problema se presenta cuando la mujer deja de arreglar por 45 días, 60 días, 90 días y hay algunas que tienen incluso periodos de 3 a 6 meses sin menstruar. En estos casos, esas mujeres probablemente sean oligoovuladoras, o sea que ovulan menos frecuentemente, o anovuladoras, que no ovulan y sus sangrados no son por ovulación, sino son porque ya el endometrio se engruesa mucho, tiene desprendimiento constante y por eso presentan sangrados, pero no precisamente porque haya salido un óvulo. Estas mujeres no quiere decir que no se puedan embarazar, en una de esas le atinan al único óvulo que salió, por ejemplo, en el año, pero es mucho más difícil que logren el embarazo. Y en estos casos, pues es corregir su periodo menstrual, corregir esta ovulación y generalmente se van a embarazar sin dar ningún otro tratamiento extra de reproducción asistida, es hacerlas ovular. Por eso cuando iniciamos el estudio de infertilidad, algunas ya vienen, no es que yo quiero que me hagan una inseminación o una fertilización in vitro, y no es así. A veces durante el estudio nos damos cuenta de que tienen algún problema, por ejemplo, tienen la prolactina elevada, tienen alteraciones tiroideas, tienen alguna infección. Corregimos el problema y con eso logran el embarazo muchas veces en forma espontánea, sin hacer una inseminación, una fertilización in vitro, por ejemplo. Entonces, antes de dar cualquier tratamiento hay que hacer el diagnóstico, hacer una historia clínica completa, saber cuál es el motivo por el que vienen, qué es lo que desean para embarazarse y entonces, ahora sí, ya con todos esos datos y con la exploración física, planear cuál va a ser la manera de lograr el embarazo. Claro, por eso es tan importante acercarse a los especialistas al tener cualquier problema o que no logran embarazarse y no tratar ya con los remedios miles que puede existir cuando puede ser una cosa tan simple como una hormona, ¿no? Exacto. Y muchas veces me ha pasado también en consulta que se pierde mucho el tiempo en otro tipo de consultas. Por ejemplo, a veces se va con el deseo de embarazo y se hace un diagnóstico externo de, por ejemplo, tiene virus de papiloma humano. Primero hay que tratarlo. No. En esas ocasiones, si van por embarazo, hay que intentar el embarazo. Un embarazo no se contrapone con una infección por el virus del papiloma humano, por ejemplo, o con algún otro tipo de padecimiento. Se pueden tratar y en el camino ir buscando el embarazo y no perder 1, 2 o 3 años antes de tratarse. Como decía, mientras más tiempo pase de infertilidad, más difícil es la resolución. Hay que recordar que en la mujer es muy importante el reloj biológico. Conforme va pasando el tiempo, los óvulos van perdiendo capacidad de ser fecundados y de dar un embarazo. Entonces, si ya se detectó que hay un problema para el embarazo, hay que buscar la solución lo más pronto posible y el tratamiento lo más pronto posible para tener la mejor posibilidad de éxito. Entonces, en algunas ocasiones un problema de fertilidad puede empeorarse por el tiempo. Así es. Mientras más tiempo pasa, más difícil. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer de 35 años que intenta embarazarse a una de 40. Las dos pueden tener óvulos, las dos pueden ser muy sanas y su único problema es que no se han embarazado en ese momento por edad o porque no le han atinado al momento de la ovulación. Bueno, es más fácil que se embarace y que de un embarazo a término esa mujer de 35 años
que a los 40. La probabilidad disminuye mucho y puede llegar el momento incluso que no puedan embarazarse porque ya sus óvulos no tienen esa capacidad de fertilización y de dar un embarazo. Hay que recordar que también las alteraciones en el bebito, por ejemplo, causadas por alteraciones en el número de cromosomas, alteraciones genéticas, van aumentando con la edad. Entonces la probabilidad de aborto es mayor, la probabilidad de pérdidas de embarazo. Entonces, mientras más pronto se intente, mucho mejor. ¿Y existen otras causas que también podrían verse afectadas por el paso del tiempo? Por ejemplo, una infección. Así es, una infección sí se deja mucho tiempo. Hay infecciones que no se diagnostican con estudios de laboratorio comunes. Hay que hacer estudios de laboratorio especiales. Por ejemplo, las infecciones por clamidia, por micoplasma, por ureaplasma, que pueden afectar las trompas uterinas y taparlas. Y conforme pasa el tiempo, o si tienen mayores periodos de infección, bueno, es mayor la probabilidad de que esas trompas estén obstruidas o no funcionen, por ejemplo. Entonces, pues hay que dar el tratamiento adecuado cuando se desea el embarazo. Por eso incluso mujeres que no tienen problemas de infertilidad, lo recomendable es que todas las mujeres que deseen embarazarse acudan a una consulta ginecológica al menos 3 meses antes de embarazarse. ¿Por qué? Porque hay algo nuevo en genética que se llama epigenética. Nosotros podemos modificar la vida de un bebito para bien si 3 meses antes comenzamos la valoración, comenzamos a dar suplemento alimenticio, por ejemplo, que sea necesario. Supongamos que la mujer necesita ácido fólico, bueno, pues se lo administramos. Si tiene deficiencias de vitamina B, lo administramos. Si tiene alguna deficiencia alimenticia, la corregimos. Y eso va a hacer que los óvulos se programen y que den esos óvulos una mayor probabilidad de embarazo y de un bebito sano a término, y que una vez que ese bebito nazca tenga menos probabilidades de tener tanto alteraciones neurológicas, por ejemplo intelectuales, o incluso disminuir enfermedades de riesgo como son la diabetes y la hipertensión. Eso se puede hacer ya con lo que se llama programación fetal, o sea, viendo a la paciente antes de que desee embarazarse, cuando menos 3 meses antes. Si puede ser antes, mejor, porque vamos corrigiendo y ya cuando intenten el embarazo, esas probabilidades que va a tener de embarazarse van a ser mucho mejores. Entonces, toda pareja debe de acudir a consulta aún sin tener problemas de infertilidad, al menos 3 meses antes de que deseen intentar el embarazo. Claro, genial. Entonces, en realidad aquí la recomendación no es esperar a tener un problema para tener la orientación médica, sino acudir para planificar, ¿no? Que es Exacto. Lo que nos funciona más actualmente en toda la medicina, ¿no? Esto de planificar y pensar a futuro en lo que puede traer una buena vida, una vida saludable y con la orientación de un médico especialista. Así es, la medicina preventiva. Y también, y bueno, ya, si tienen el problema para embarazarse, no dejar pasar tiempo, o sea, no perder oportunidades y acudir a consulta lo más pronto posible. A veces nos toca en ocasiones que iniciamos el estudio, porque ya pasaron la pareja ya pasó 1, 2, 3 años sin embarazarse, iniciamos los estudios, pedimos estudios de laboratorio, comenzamos el tratamiento y antes de iniciar cualquier tratamiento se embarazan en ese momento. Se ha demostrado que muchas veces el saber que ya se está atendiendo el problema mejora la situación de estrés de la pareja y a veces se embarazan en forma espontánea en el camino. Nos ha tocado que llegan buscando el embarazo y ya salen de consulta con su bebito. Así de bueno es, en doctor. Otro, así es. Con pensar en que lo vienen a ver ya así es. Se arregla todo. Ese es el... Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si quiere dejarnos una recomendación adicional a todas estas excelentes que nos ha dejado el día de hoy para nuestras pacientes. Nada más acudir a sus consultas ginecológicas de rutina y con su médico de confianza o con nosotros, y cuando deseen embarazarse, acudir a una consulta de control prenatal. Y si ya tienen 1 año de intentar el embarazo sin lograrlo, acudir con el médico especialista en reproducción asistida, que es el que mejor va a hacer diagnóstico, el que mejor los puede orientar para que no pierdan el tiempo, que es muy valioso para que logren su objetivo, que es el embarazo. Claro. Pues muchísimas gracias, doctor. Fue un placer tenerlo aquí en nuestro podcast una vez más, Fertilidad sin Censura. Esperamos tenerlo muy pronto con temas interesantes que nos vayan solicitando las pacientes. Muchas gracias y mucho gusto en estar con ustedes. Gracias, doctor. Hasta luego. Y muchas gracias a todos. Síganos en nuestras redes, también al doctor Eduardo Espadas en sus redes sociales, para que puedan tener mucha más información acerca de nuestros tratamientos de fertilidad, pero también para los seguimientos de su embarazo y para la planeación. Gracias.
Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas. Presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.